Se suponía que sería una tranquila noche de invierno para el ex Navy SEAL Ethan Cole y su pastor alemán mientras caminaban junto a un deshuesadero congelado a las afueras del pueblo, hasta que oyó una voz decir que una detective de policía jamás saldría viva de ese lugar. Momentos después, una patrulla solitaria avanzó sobre la nieve. Su conductora ignoraba que estaba siendo atraída a una ejecución cuidadosamente planeada. Ethan la detuvo justo antes de que la trampa se cerrara. Pero este no fue un simple acto de misericordia. La policía había incriminado a la mujer. Su propio departamento la había incriminado por descubrir una red de contrabando y lavado de dinero protegida desde arriba. Ahora, con asesinos acercándose y la verdad enterrada bajo placas y mentiras, un veterano y su perro se convirtieron en la última línea entre la justicia y una muerte destinada a parecer un accidente. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo y si las historias de coraje, lealtad y resistencia contra la corrupción te importan, por favor, suscríbete para más. La nieve caía en pesadas y silenciosas capas sobre las afueras de Spokane, Washington, volviendo el mundo incoloro y silencioso. Chatarra de Ironwell se extendía por varias hectáreas congeladas, como un cementerio de la industria. Filas de sedanes aplastados y camiones destripados se apilaban en torres torcidas, sus costillas oxidadas expuestas, sus ventanas hace tiempo destrozadas. Cada vehículo guardaba el fantasma de una vida que alguna vez dependió de él. El aire olía a metal frío, residuos de aceite y hierro mojado, un aroma que se adhería a los pulmones. El viento se abría paso a través de estrechos corredores entre las pilas de coches, produciendo un silbido bajo y hueco que nunca terminaba de asentarse, como si el lugar mismo estuviera respirando. Ethan Cole caminaba lentamente a lo largo de la línea exterior de la valla. Sus botas crujían contra la nieve compactada. Su respiración era constante y controlada. Tenía 38 años. Era alto y de hombros anchos, el tipo de hombre cuya fuerza era compacta, no ostentosa. Su cabello oscuro estaba cortado al rape, más por costumbre que por necesidad, y una barba incipiente bordeaba su mandíbula, dándole a su rostro un aspecto permanentemente inacabado. Años antes, una explosión en la provincia de Helmand se había llevado a 3 hombres de su unidad, y había dejado a Ethan con una lesión en el hombro que nunca se curó por completo, junto con una silenciosa y persistente vigilancia que nunca se apagaba. Hablaba poco con extraños, no por arrogancia, sino porque las palabras una vez habían fallado cuando más se necesitaban. Desde que dejó los Navy SEALs, había aprendido a vivir con el silencio en su lugar. A su lado se movía Ranger, un pastor alemán de 4 años con un espeso pelaje negro y café cubierto de blanco por la nieve que caía. Ranger era grande para su raza. Su estructura era poderosa pero equilibrada. Sus movimientos fluidos y deliberados. Sus ojos color ámbar no se perdían nada, y sus orejas giraban constantemente, mapeando lo invisible. Entrenado una vez para la búsqueda y la protección, Ranger ya no era oficialmente un perro de trabajo, pero la disciplina nunca lo abandonó. Igualaba el paso de Ethan instintivamente. Se detenía cuando Ethan se detenía. Escaneaba cuando Ethan escaneaba. Para Ethan, Ranger no era una mascota, era continuidad. Un hilo viviente entre el hombre que Ethan había sido y el que estaba tratando de ser. Ethan había venido a Ironwell buscando un conjunto de eje trasero para su vieja camioneta, el tipo de tarea práctica que le ayudaba a sentirse conectado a la tierra. La vida civil todavía se sentía como un idioma que hablaba con acento. Los depósitos de chatarra tenían sentido para él. Cosas rotas despojadas de lo que aún funcionaba. Había honestidad en eso. Ya casi habían pasado el depósito cuando Ranger se detuvo. No bruscamente, no con alarma, sino con una sutil rigidez que viajó desde sus hombros hasta la punta de su cola. Sus orejas se adelantaron. Sus fosas nasales se dilataron. Ethan también lo sintió entonces. No un sonido, sino una perturbación. Un cambio en el ritmo del lugar. Redujo la velocidad. Su mano se tensó ligeramente en la correa.
y siguió la mirada de Ranger hacia el centro del depósito. Entre dos filas de subs aplastados se encontraba un contenedor de acero para transporte marítimo. Sus lados estaban rayados con hielo y mugre. Un tenue resplandor se derramaba desde detrás de él. El amarillo de la brasa de un cigarrillo brillaba brevemente contra el gris. Voces se oían a través del frío, descuidadas y bajas, llevadas por el viento. No importa lo que crea que está buscando, dijo un hombre. Su voz era áspera, impaciente, con la confianza de alguien acostumbrado a dar instrucciones en lugar de seguirlas. Otro se rió, un sonido corto y sin humor. Ella vendrá. La placa a veces los vuelve estúpidos. Iron Weld, 10 p.m., dice que hay evidencia enterrada cerca de la prensa. No saldrá de aquí. El cuerpo de Ethan se quedó quieto. Las cerdas de Ranger se erizaron solo una fracción, lo suficiente para que Ethan lo notara. Haz que parezca limpio, continuó el primer hombre. Nada de disparos. Accidente, resbalón, aplastamiento, lo que sea. Para mañana es otra historia con moraleja. ¿Y el jefe? Preguntó la segunda voz. El jefe quiere que se haga. Eso es todo lo que necesitas saber. Las palabras se asentaron en el pecho de Ethan como agua helada. No se movió. No respiró más fuerte. No se permitió ni la más mínima reacción. Años atrás, reaccionar demasiado rápido había provocado la muerte de hombres. Esperó hasta que el brillo del cigarrillo desapareció y los pasos se retiraron más profundamente en el depósito, tragados por el laberinto de metal. Ethan exhaló lentamente. Ranger lo miró, leyendo su rostro como siempre lo hacía. Alerta, pero controlado. Ethan se arrodilló y apoyó una mano enguantada brevemente contra el cuello de Ranger, conectándose a tierra. Tranquilo, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Una detective de policía atraída aquí con falsos pretextos, programada para morir esta noche. La crueldad casual de eso tensó algo viejo y peligroso dentro de él. Se había alejado de la guerra creyendo que, de vuelta en casa, las cosas eran diferentes, más limpias, más seguras. Pero el mal rara vez cambiaba de ropa, solo su escenario. Los faros aparecieron en la carretera de acceso, cortando la nevada. Una sola patrulla giró hacia la entrada del depósito, los neumáticos siseando sobre el aguanieve. Ethan se enderezó. Su ritmo cardíaco era constante, pero elevado. Su mente ya estaba ejecutando escenarios. El coche redujo la velocidad cerca de la puerta, con el motor al ralentí. La puerta del conductor se abrió. La detective Ava Morgan salió a la nieve. Tenía poco más de 30 años. Estatura promedio. Con una constitución atlética moldeada más por largas horas y estrés que por un entrenamiento deliberado. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo baja y práctica, ya cubierto de blanco por los copos de nieve. El rostro de Ava era de pómulos marcados. Su mandíbula, firme, de una manera que sugería determinación en lugar de agresión. Su piel estaba pálida por el invierno y la falta de sueño, con tenues sombras visibles debajo de sus ojos. Llevaba un grueso abrigo de invierno expedido por la policía sobre ropa de calle. Su postura era recta a pesar del frío. Ava Morgan era conocida dentro de su recinto como metódica y obstinada, el tipo de detective que leía los archivos 2 veces y confiaba en los instintos forjados por errores que nunca olvidaba. 2 años antes, un testigo al que había dudado en proteger había sido asesinado. Desde entonces, Ava ya no dudaba. Se detuvo justo dentro de la puerta, escaneando el depósito. El lugar parecía abandonado, desolado. La nieve amortiguaba todo. En el papel era el lugar perfecto para ocultar pruebas y para ocultar un cuerpo. Ava sintió que la inquietud le subía por la columna, pero la ignoró. La inquietud era parte del trabajo. El miedo era algo que reconocías y luego sorteabas. Ethan salió de detrás de la cerca antes de que pudiera avanzar más. Levantó una mano, con la palma abierta, sin amenazar, mientras que Ranger se movió suavemente a su lado, de pie, alto y alerta. La mano de Ava cayó instantáneamente a su arma lateral. Sus ojos se fijaron en Ethan, agudos y evaluadores.
Policía, dijo, que en voz firme y controlada. Identifíquese. Me llamo Ethan Cole, respondió con calma. Su voz no transmitía ninguna tensión, solo una urgencia cuidadosamente reprimida. No estoy armado, y no deberían entrar ahí. Su mirada se dirigió a Ranger y luego de nuevo a Ethan. Esta es una pista activa. Háganse a un lado. Ethan negó con la cabeza una vez. ¿Los están esperando? ¿Dos hombres? Tal vez más. Planean matarla cerca de la prensa de coches y hacer que parezca un accidente. Por una fracción de segundo, algo se quebró en la expresión de Ava. No miedo, sino reconocimiento. Las piezas que no había querido ensamblar de repente se alinearon. La información anónima, la insistencia en venir sola, la extraña ausencia de comunicación por radio del centro de despacho. Su mandíbula se tensó. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja. No sé nombres, dijo Ethan. Sé la intención y sé que no tiene refuerzos. La nieve se espesó entre ellos. El patio se cernía silencioso y vigilante. Ava lo estudió, su postura, sus ojos, la forma en que Ranger reflejaba su tensión. Este no era un vagabundo o un chatarrero. Este era un hombre que había visto la violencia de cerca y había aprendido a interponerse en su camino. ¿Por qué advertirme?, preguntó. Ethan la miró a los ojos, algo antiguo y resuelto aflorando. Porque los oí decir que no saldría con vida. El viento aulló a través de la chatarra de soldadura de hierro, sacudiendo el metal suelto y llevando consigo el peso de una elección que lo cambiaría todo. Ava Morgan se encontraba entre el calor de su coche y el laberinto helado que tenía delante, dándose cuenta de que el frío ya no provenía de la nieve, sino de la verdad que había estado rodeando durante meses. Esta noche la trampa se había tendido, pero no se había cerrado. Ava Morgan estaba sentada sola en su coche patrulla con el motor en marcha. El parabrisas se helaba lentamente por los bordes mientras la nieve se espesaba formando una cortina constante. La chatarra de soldadura de hierro se alzaba amenazante como un laberinto helado. Cada vehículo aplastado reflejaba sus faros en ángulos deformados y acusadores. La información anónima que la había atraído hasta aquí pulsaba en su mente, no como palabras sino como presión, del tipo que se produce cuando demasiadas coincidencias se alinean de forma demasiado pulcra para ignorarlas. Ava tenía 32 años, y aunque se comportaba con la confianza erguida de alguien acostumbrado a mandar en salas llenas de hombres, había una tensión en sus hombros que no había estado allí hacía 3 años, antes de que un escándalo departamental le enseñara que la corrupción no se anunciaba con voces altas o manos sucias, sino con sonrisas, firmas y negación plausible. Se había vuelto más astuta desde entonces, más aislada, confiando en menos gente, y esta noche ese instinto zumbaba como un cable vivo bajo sus costillas. La información había llegado a través de un canal interno reservado para pistas sensibles, enrutado desde un ID de usuario que técnicamente tenía un rango superior al suyo, marcado como urgente, marcado como solo para ojos autorizados, y que la señalaba hacia registros financieros enterrados vinculados a una red de contrabando activa, supuestamente oculta, cerca de la prensa de coches en Iron Weldon. Sobre el papel, era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando. Una oportunidad de conectar meses de anomalías silenciosas, puestos de control perdidos, salas de pruebas selladas abiertas sin registros, transferencias bancarias blanqueadas a través de empresas de remolque pantalla en algo sólido. En su interior, se sentía mal, pero Ava había aprendido por las malas que esperar a la certeza perfecta era la forma en que los casos morían en silencio. Apagó el motor, salió al frío y dejó que la puerta se cerrara tras ella, con un sonido que pareció demasiado fuerte para el aire amortiguado. El patio la tragó inmediatamente, la nieve crujiendo bajo sus botas, el viento cortando a través de los huecos entre el metal apilado, llevando el rancio olor a aceite y óxido. Encendió su radio, manteniendo su voz nivelada, informando de su ubicación al centro de despacho, y recibió un acuse de recibo retrasado que crepitó extrañamente antes de cortarse. Ava frunció el ceño, comprobando las barras de señal,
Luego se dijo a sí misma que era interferencia, nada más. Se adentró en el patio, los haces de la linterna cortando la bruma blanca, iluminando capós aplastados y marcos retorcidos, cada uno de ellos un recordatorio de la fuerza aplicada sin piedad. Mientras caminaba, sus pensamientos se desviaron, sin ser llamados, hacia el nombre que finalmente había rodeado hacía 2 noches en un cuaderno privado que mantenía oculto en casa. Un nombre que aún no había pronunciado en voz alta, porque hacerlo se sentía como cruzar una línea que no se podía deshacer. El jefe Harold Whitaker había sido un elemento fijo del departamento durante más de una década. Alto, de pelo plateado, siempre impecablemente vestido, un hombre cuyo barítono tranquilo y expresiones medidas lo habían convertido en un favorito de los medios de comunicación durante las conferencias de prensa. Eva lo había admirado una vez. Esa admiración había comenzado a pudrirse cuando notó patrones que solo alguien que miraba desde dentro podía captar. Cómo ciertas quejas internas nunca pasaban de su oficina, cómo las etiquetas de las pruebas se desvanecían cuando rozaban a donantes políticamente sensibles, cómo los oficiales que hacían demasiadas preguntas se veían reasignados al purgatorio administrativo. Alba nunca lo había acusado, ni siquiera en su propia mente, pero el pensamiento ahora la presionaba como un moretón. Llegó al borde del patio central, donde la prensa de coches se sentaba en cuclillas como una bestia mecánica, con sus mandíbulas de acero abiertas, esperando. Su linterna captó movimiento, y su mano cayó instintivamente hacia su arma, solo para detenerse cuando un hombre entró en escena con un chaleco reflectante y un gorro de lana calado. Era de estatura media, fornido, con una barba espesa salpicada de gris, su rostro curtido y rojo por el frío, el tipo de obrero cuyo cuerpo contaba su propia historia de años duros. Detective Morgan, llamó, con voz áspera pero deferente. Me llamo Tom Keller, supervisor del patio. Me dijeron que la esperara. Eva lo estudió, observando la forma en que sus ojos pasaban de ella, sin llegar a encontrarse con su mirada. Su postura en ángulo, como si estuviera listo para alejarse a la primera señal de problemas. Tom Keller era una figura periférica, un contratista cuya empresa de remolque había aparecido 1 o 2 veces en sus hojas de cálculo financieras, pero siempre a distancia, nunca lo suficientemente cerca como para justificar una inmersión profunda. ¿Usted hizo la llamada?, preguntó Eva. Asintió demasiado rápido. No fue idea mía, señora. Me dijeron que le mostrara dónde se habían tirado los registros. Eso es todo. Señaló un estrecho corredor entre 2 pilas de sedanes aplastados, un camino que conducía fuera del patio abierto y más profundamente en la sombra. Eva sintió el hormigueo de nuevo, más agudo y más intenso. Ahora sus instintos gritaban precaución, pero lo siguió, sus botas resonando suavemente, la nieve cayendo en gruesos copos que amortiguaban el sonido y la visibilidad por igual. Mientras caminaban, notó cómo la radio en su hombro crepitaba una vez más, y luego se quedó en silencio por completo. Lo intentó de nuevo, solicitando una actualización de estado, y no recibió más que estática. Tom Keller la miró por encima del hombro. El sudor era visible en sus sienes a pesar del frío. «La señal es mala aquí dentro», murmuró. Ava apretó la mandíbula. Disminuyó la velocidad, abriendo distancia entre ellos. El haz de su linterna se extendió, captando el brillo apagado de un contenedor de transporte medio enterrado en la nieve. Entonces lo vio, una forma oscura moviéndose en el borde de su visión periférica. Demasiado controlada para ser una coincidencia, demasiado deliberada para ser un animal. Tom dijo con voz tranquila pero ahora tensa. ¿Quién te dijo que me esperaras? Él se detuvo, los hombros caídos como si el peso de la pregunta finalmente hubiera aterrizado. No sé nombres, dijo en voz baja. Me dijeron que siguiera las instrucciones. Gente como yo no hace preguntas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y reveladoras. Eva comprendió en ese instante que la evidencia que había venido a buscar nunca debía ser encontrada, que lo único enterrado allí esa noche era ella. Dio un paso atrás,
escaneando las sombras, calculando distancias, ángulos, salidas, cada instinto de entrenamiento entrando en foco. En algún lugar cercano, el metal se movió suavemente, un paso colocado con cuidado. El pulso de Eva se estabilizó, su miedo cristalizándose en algo más frío y útil. Alcanzó su radio por última vez, luego bajó la mano, sabiendo que no ayudaría. Tom dijo, encontrándose con sus ojos, tienes que irte. Ahora. Él vaciló, dividido entre el miedo y la conciencia, luego asintió una vez y se alejó apresuradamente sin mirar atrás. Eva estaba sola ahora, el patio cerrándose a su alrededor, la trampa casi activada. Aunque todavía no sabía cuán cerca había estado de morir en silencio. Lo que sí sabía era que alguien dentro de su propio departamento quería que desapareciera. Y esa constatación cortaba más profundo que cualquier hoja. Ajustó su postura, controlando la respiración, con los ojos afilados, sin saber que justo más allá de la línea de la cerca, un ex soldado y su perro ya habían decidido que esta noche no terminaría como estaba planeado. Ethan Cole salió de las sombras justo cuando el coche patrulla de Eva Morgan se dirigía hacia el estrecho corredor entre dos muros apilados de sedanes oxidados. Su mano alzada cortó la nevada en una señal clara e inconfundible para detenerse. Los faros lo iluminaron, revelando a un hombre plantado firmemente en la nieve, con una postura equilibrada y deliberada, no bloqueando el camino tanto como advirtiendo contra él, mientras que Ranger se movía con silenciosa autoridad al frente del coche, de pie directamente en su camino. Su pecho ancho se levantó, las orejas hacia adelante. Ojos ámbar fijos en Eva, con una inteligencia que se sentía incómodamente humana. Ava reaccionó por instinto. Su mano se dirigió a su arma de fuego, su cuerpo girando ligeramente para presentar un objetivo más pequeño. El pulso constante pero elevado, cada lección grabada en sus huesos surgiendo a la vez. «Aléjese del vehículo», ordenó, con voz firme, los ojos moviéndose entre Ethan y el perro, calculando distancias, cobertura, ángulos de fuego. Ethan no se inmutó, no alzó la voz, no se acercó. La nieve se acumuló en sus hombros y la tela oscura de su chaqueta se derritió lentamente contra el calor de su cuerpo, mientras que su rostro permaneció abierto, alerta, marcado por años de moderación en lugar de edad. De cerca, Eva pudo ver las cicatrices que antes había pasado por alto, finas líneas blancas a lo largo de sus nudillos, una leve marca fruncida cerca de su clavícula, donde la metralla una vez había desgarrado el músculo, los signos silenciosos de un hombre que había sobrevivido a cosas que no se olvidan fácilmente. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo Ethan, su tono tranquilo pero urgente, el tipo de calma que no provenía de la confianza, sino de la necesidad. «Y si tomas ese giro, no volverás a salir». Los ojos de Eva se endurecieron. «No te toca dar órdenes», respondió. «Última advertencia». Ranger cambió su peso entonces, sin gruñir, sin mostrar los dientes, simplemente plantándose con más firmeza, con la cola baja, su mirada inquebrantable, la postura de un perro de trabajo manteniendo una línea. Ava lo sintió entonces, lo incorrecto del momento, la forma en que el patio parecía cerrarse a su alrededor, el sonido amortiguado por la nieve y el metal, las rutas de escape estrechándose. Ethan respiró hondo, mirando brevemente hacia el oscuro corredor que Eva estaba a punto de entrar, luego de vuelta a ella. «Están esperando junto a la prensa de coches», dijo en voz baja. «Dos hombres, uno alto, cabeza rapada, se mueve como si hubiera hecho esto antes. El otro está revisando su teléfono como si estuviera esperando una señal. Dijeron tu nombre, dijeron que no saldrías con vida». Las palabras aterrizaron con precisión quirúrgica. El agarre de Ava se tensó imperceptiblemente en su arma. Su mente corría, recuerdos del aviso, la radio muerta, el miedo de Tom Keller encajando perfectamente en su lugar. Estudió a Ethan de nuevo. Realmente miró esta vez la forma en que estaba parado ligeramente en el ángulo,
protegiendo su lado lesionado sin alardear de ello, en la forma en que Ranger reflejaba su tensión, cada movimiento disciplinado, controlado. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Ethan vaciló por medio segundo, luego respondió con honestidad, porque estaba buscando una pieza de camión y los oía hablar como si fuera solo otro trabajo. Ava exhaló lentamente, su aliento empañando el aire. Podrías estar mintiendo, dijo. Podrías ser parte de esto. Podría, convino Ethan. Pero si lo fuera, ya estarías muerta. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el distante gemido del metal moviéndose en el viento. Ava bajó su arma una fracción, no enfundándola, pero ya no apuntándola directamente a él. Mi radio está muerta, dijo, más para sí misma que para él. Ethan asintió una vez. La mía también. Lo que sea que estén usando es local, un inhibidor de corto alcance, tal vez. Los ojos de Ava se dirigieron a los coches apilados, a los espacios oscuros entre ellos donde un hombre podría desaparecer con facilidad. ¿Por qué ayudarme?, preguntó de nuevo, más suave esta vez. La mandíbula de Ethan se tensó, algo viejo parpadeando detrás de sus ojos. Porque he visto lo que pasa cuando la gente buena entra sola en habitaciones malas. Ava reconoció esa mirada, la firmeza inquietante de alguien que había aprendido demasiado tarde lo rápido que las cosas podían salir mal. Se enderezó, la decisión cristalizándose. Está bien, dijo. Digamos que te creo. ¿Cuál es tu plan? Ethan miró el corredor, luego hacia el patio abierto detrás de ella. Primero, dijo, no vamos a donde esperan. Segundo, no corremos. Correr les dice que te asustaron. Ava dejó escapar un breve respiro sin humor. ¿Estás sugiriendo que demos la vuelta a esto? Estoy sugiriendo, respondió Ethan, que si creen que estás caminando hacia una trampa, se relajarán, y los hombres relajados cometen errores. Ava lo estudió durante otro largo momento, luego asintió una vez. Nombre, dijo. Ethan Cole, Detective Ava Morgan, respondió guardando su arma en su funda, aunque su mano permaneció cerca. Ranger se relajó ligeramente, retrocediendo lo suficiente como para permitir que el coche patrulla permaneciera en ralentí donde estaba. Ethan se agachó brevemente, murmurando una orden en voz baja, y Ranger se movió a un lado, fundiéndose en las sombras con una gracia misteriosa. Su abrigo oscuro mezclándose a la perfección con el metal y la noche. Ava lo vio irse, impresionada a pesar de sí misma. Está bien entrenado, dijo. Solía estarlo, respondió Ethan. Aún lo está. Avanzaron juntos, ya no hacia la prensa, sino a lo largo del perímetro, usando las pilas de chatarra como cobertura. Ethan explicaba en voz baja lo que había escuchado. El momento, la certeza casual en las voces del asesino, le indicaba que esta no era su primera limpieza. Ava escuchaba, archivando cada detalle. Su miedo se transformaba en concentración. Durante meses había sentido ojos en su espalda. La presión aumentando, archivos cerrándose antes de que pudiera abrirlos. Esa noche confirmó lo que se había negado a admitir incluso para sí misma. La amenaza no era teórica. En algún lugar cercano, un hombre revisó su reloj. Otro se ajustó los guantes, ambos creyendo que el tablero estaba a su favor. Ava se detuvo cerca de una fila de camiones aplastados, nieve acumulándose en sus pestañas. Si me esperan en la prensa, dijo, puedo darles eso. Ethan frunció el ceño. Estarás expuesta. No si controlamos los ángulos, respondió Ava. Yo entro, visible. Tú te quedas escondido. Tu perro se mantiene móvil. Ethan lo consideró, el viejo cálculo de riesgo y recompensa recorriéndolo. Si la cosa se pone fea, nos adaptamos, terminó Ava. No sobreviví a asuntos internos respirándome en la nuca durante 2 años congelándome. Ethan la miró a los ojos. Un destello de respeto pasó entre ellos. De acuerdo, dijo, pero si digo muévete, te mueves. Ava asintió. Trato hecho. Salió a la luz entonces, sus botas crujiendo ruidosamente,
sin intentar ocultarse, su linterna balanceándose deliberadamente mientras se dirigía hacia la prensa de coches, justo como lo indicaba el aviso anónimo. Desde las sombras, Ethan la observó alejarse, cada músculo tenso, Ranger deslizándose entre las pilas de chatarra, sus orejas girando, su cuerpo bajo y listo. El corazón de Ava latía con fuerza, pero su paso se mantuvo firme, su mente afilada como una navaja. Podía sentirlo ahora, la presencia de ojos invisibles, la tensión espesándose como hielo antes de romperse. En algún lugar adelante, el metal crujió suavemente. Una forma se movió, y la trampa, preparada durante mucho tiempo, comenzó a cerrarse. Solo que esta vez no se cerraría sin ser notada. Ethan sacó a Ava del camino abierto y la metió en un hueco de sombra formado por dos filas apiladas de furgonetas aplastadas. Las paredes de metal se alzaban a ambos lados como olas congeladas, y por un momento el mundo se redujo a respiración, nieve y el distante crujido del hierro. Se agachó, sacando una vieja radio de mano de dentro de su chaqueta. Su carcasa estaba rayada y pegada con cinta adhesiva, donde una vez se había abierto una grieta. El tipo de herramienta que un hombre guardaba no por comodidad, sino por fiabilidad. Giró el dial lentamente, escuchando más allá de la estática hasta que surgió un murmullo bajo y luego se desvaneció de nuevo. Confirmando lo que sospechaba, la interferencia era localizada, direccional, destinada a cegar en lugar de transmitir. Ava observó sus manos, notando la economía de movimiento, la ausencia de movimientos desperdiciados, y sintió un destello de renuente confianza instalarse en su pecho. Estaba acostumbrada a dirigir salas, a que el apoyo llegara con sirenas y luces, pero allí no habría nada de eso. Allí, la supervivencia dependía de la planificación, no de la autoridad. Ranger se alejó a la suave señal de Ethan, desapareciendo entre las pilas con una fluidez que parecía doblar la oscuridad a su alrededor. El pelaje del perro tragaba la luz. Sus patas casi no hacían ruido mientras comenzaba un arco amplio y deliberado. Nariz baja, mapeando rastros de olor dejados por botas y humo de cigarrillo. Ava estabilizó su respiración, dejando que el miedo se drenara en concentración, y evaluó el entorno de la manera en que había sido entrenada, catalogando líneas de visión, puntos de estrangulamiento y zonas muertas. La prensa de coches se cernía adelante, sus enormes mandíbulas medio abiertas, brazos hidráulicos rociados con nieve. El suelo alrededor estaba revuelto y resbaladizo por viejas manchas de aceite. «Me esperan allí», dijo en voz baja. Ethan asintió, lo que significa que estarán vigilando los accesos obvios. Levantó la linterna de lente roja, encendiéndola brevemente e inclinándola hacia abajo para que el haz rozara la nieve sin transmitir su posición. Este patio fue diseñado para canalizar restos de coches, no personas, continuó. Eso juega a nuestro favor. Ava siguió su mirada mientras trazaba un mapa invisible entre las pilas, notando estrechos corredores que obligaban a avanzar en fila india, parches abiertos donde los pasos crujían ruidosamente, esquinas ciegas donde un cuerpo podía desaparecer. «No me gusta hacer el cebo», dijo, no como una queja, sino como una declaración de hechos. Ethan la miró a los ojos, su expresión firme. «No me gusta pedirte que lo seas», respondió. «Pero si desapareces ahora, te cazarán en algún lugar peor, en algún lugar que no controlas». Ava exhaló, la nieve asentándose en sus pestañas. «Entonces lo controlamos nosotros», dijo. «Yo entro como si creyera el aviso. Hago ruido, lo saco». Ethan dudó, sopesando variables de la manera en que siempre lo había hecho, y luego asintió. «Pondremos capas», dijo. «Tú eres el anzuelo, yo soy la red, Ranger es la alarma». Ava se permitió una leve sonrisa. «¿Alguna vez trabajaste con policías?» «Una vez», respondió Ethan. No terminó bien. La admisión fue brusca, pero no cruel, y Ava sintió la sombra detrás de ella. Una operación que salió mal, una línea cruzada que no se podía deshacer. Respetó que no diera más detalles.
Se adentraron más en el laberinto, moviéndose con cuidado. Ethan señalando dónde viajaba el sonido, dónde la nieve enmascaraba las huellas, dónde el metal amplificaba la vibración. Eva se ajustó el abrigo, revisando su arma lateral, luego abrió deliberadamente un bolsillo y dejó que su linterna colgara suelta, asegurándose de que se balancearía y llamaría la atención cuando saliera la luz. El tiempo importa, dijo. Si creen que estoy temprano, se apresurarán. Si creen que llego tarde, se reposicionarán. Ethan miró su reloj. Su cara estaba rota, pero legible. 2 minutos, dijo. ¡Están listos! Ranger reapareció brevemente al lado de Ethan, con los ojos brillantes, el aliento humeante. Luego inclinó su cabeza hacia el corredor este, señalando movimiento. La mandíbula de Ethan se tensó. 3 hombres, murmuró. Uno se queda atrás. Eva cerró los ojos por un instante, centrándose. Luego salió a la luz, sus botas crujiendo ruidosamente mientras se movía hacia la prensa. El haz de la linterna balanceándose, la radio crepitando inútilmente en su hombro. Se dejó ver expuesta, hombros cuadrados, cabeza girando como si buscara la evidencia prometida, y sintió el cosquilleo de ojos invisibles rastreando su progreso. Desde las sombras, Ethan se reposicionó, subiendo al bajo marco de un camión aplastado para ganar altura. Su hombro herido protestaba pero aguantaba. Probó su equilibrio, sintiendo la vibración a través del acero y el hueso, y se estabilizó, con los ojos fijos en el corredor que Ranger había marcado. El primer hombre apareció entonces. Alto y delgado, con la cabeza rapada, una barba oscura delineando una mandíbula endurecida por años de elegir la violencia como solución. Su nombre, Eva lo sabría más tarde, era Marco Reyes, un limpiador independiente que se movía entre ciudades. Su comportamiento tranquilo enmascaraba un historial de trabajos que terminaban en silencio. Llevaba guantes aislantes y se movía con facilidad practicada, escaneando hacia adelante en lugar de alrededor, confiado en el plan que le había sido entregado. Detrás de él venía un segundo hombre, más bajo, más pesado, su rostro marcado con viejas cicatrices de acné, sus ojos moviéndose constantemente como si esperara que el mundo lo traicionara en cualquier momento. Este era Eli Porter, un hombre que hablaba demasiado cuando estaba nervioso y compensaba con crueldad cuando se sentía acorralado. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el agarre de una pistola con silenciador escondida debajo de su chaqueta. El tercer hombre se mantenía más atrás, parcialmente oculto. Su postura era vigilante, el teléfono bajo en la palma de su mano, como si esperara una confirmación. Eva los sintió antes de verlos. El aire se espesó, el silencio se estiró tenso. Se ralentizó cerca de la prensa, dejando que el haz de su linterna se asentara en el suelo. Luego, deliberadamente, dio la espalda al corredor, inclinándose ligeramente como si inspeccionara algo medio enterrado en la nieve. Era una vulnerabilidad calculada, y funcionó. Marco levantó una mano, indicando a los otros que se detuvieran. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba la escena. Desde arriba, Ethan rastreó los sutiles cambios. La forma en que Marco favorecía su lado izquierdo, la forma en que la respiración de Eli se aceleraba. Ranger circuló ampliamente, manteniéndose fuera de la vista, posicionándose detrás del tercer hombre rezagado. Eva se enderezó, hablando en voz alta a nadie. Su voz se proyectó lo suficiente. Central, estoy en la prensa, dijo, dejando que la frustración bordeara su tono. Todavía no veo nada. Marco se movió entonces, cerrando la distancia en pasos largos y silenciosos. Eli se abría ligeramente hacia un lado. El tercer hombre levantó su teléfono, el pulgar suspendido. Ethan sintió que el momento se tensaba. La línea entre la observación y la acción se reducía a nada. Eva también lo sintió. Sus músculos se contrajeron, su mente se agudizó. El miedo se transmutó en preparación. Dio un paso hacia atrás, lo justo para atraerlos por completo a la intemperie. Ethan encendió la luz roja 2 veces, una señal. Ranger explotó desde las sombras.
El pastor alemán golpeó al tercer hombre por detrás con fuerza controlada, derribándolo en la nieve. Sus mandíbulas se cerraron sobre su antebrazo sin desgarrar. El sonido de un grito sorprendido se cortó por el dolor y el shock. Ellie giró, con el arma a medio levantar, solo para resbalar cuando Ethan cayó desde arriba, aterrizando con fuerza y clavando un hombro en el pecho de Eli, enviándolo al suelo. Ava se giró en un movimiento fluido, con el arma en alto, la voz resonando clara. ¡Policía! ¡No se muevan! Marco se congeló. Sus ojos calculadores se movían entre el arma de Ava, la postura de Ethan y el caos que se desarrollaba detrás de él. Por una fracción de segundo, el plan pendió de un hilo. Acero y nieve fueron testigos de una elección. Los hombros de Marco se desplomaron casi imperceptiblemente mientras levantaba las manos. La confianza se desvanecía a medida que la realidad irrumpía. El patio se quedó quieto, la trampa invertida, sus dientes cerrándose sobre quienes la habían puesto. Ava mantuvo su puntería firme, el corazón latiendo con fuerza pero controlado, y sintió una satisfacción sombría asentarse en su pecho. Esta noche había entrado en las fauces de la muerte y las había invertido. El cuarto hombre llegó tarde, lo que casi arruinó todo. Salió del lado más alejado de Iron Well Salvage, donde el patio se inclinaba hacia una zanja de drenaje congelada. Su silueta se vio brevemente enmarcada por el pálido resplandor de una lámpara de seguridad que no había funcionado correctamente en años. Era más alto que los otros, envuelto en una parca oscura con la capucha bien ajustada. Sus movimientos eran pausados, casi aburridos, como si hubiera hecho esto demasiadas veces para sentir urgencia. Su nombre era Nolan Price, aunque nadie lo llamaba así ya. Una vez fue oficial de prisiones, fue despedido después de que una investigación interna enterró silenciosamente una queja por uso de la fuerza. Desde entonces, había aprendido que las habilidades de moderación e intimidación se traducían bien fuera de las paredes de la prisión. Su rostro, cuadrado y de mandíbula pesada, mostraba la calma aburrida de un hombre que creía que las consecuencias eran para otras personas. Desde su punto de vista, vio a Marco con las manos levantadas, a Eli en el suelo luchando por respirar y a un cuarto hombre inmovilizado en la nieve bajo el peso de Ranger. Hizo lo que la experiencia le dictaba. Se congeló, evaluó y buscó lentamente la radio sujeta debajo de su abrigo. Ethan vio el movimiento y sintió que la ventana se estrechaba. Cambió su postura sobre el marco del camión aplastado. La nieve se deslizó debajo de sus botas y levantó la voz lo suficiente como para atravesar el viento. «Suéltalo», dijo, sin gritar, pero proyectando certeza. Nolan vaciló. Sus ojos se movieron de Ethan a Ava, luego al perro. El cálculo era evidente en su rostro. Ava se adelantó. Los faros de su patrulla se encendieron cuando pulsó el control remoto y llevó los haces a su máxima intensidad, inundando el corredor con luz blanca. Tocó la bocina una vez, una explosión aguda y sorprendente que resonó en el acero y el óxido, desorientando en el espacio confinado. Nolan se estremeció. La radio se le escapó de los dedos y cayó en la nieve. En ese momento de interrupción, Ranger soltó al hombre debajo de él y giró, con el cuerpo bajo, los dientes descubiertos lo suficiente para comunicar la intención sin salvajismo. El perro se movió no como un arma, sino como una pared, cortando la línea de escape de Nolan. Ethan saltó de su percha, aterrizando con fuerza pero equilibrado. El dolor brilló brevemente en su hombro antes de que lo hiciera a un lado. El patio se quedó quieto de nuevo. El único sonido era el gemido distante del viento a través del metal y el suave jadeo de la respiración de Ranger. Ava se movió rápidamente entonces, esposando a Marco primero, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que palpitaba por sus venas. Tomó su arma, la aseguró y siguió adelante sin ceremonias. Marco la miró con una mezcla de resentimiento y respeto a regañadientes. La lucha se agotó de él ahora que la ilusión de control se había roto. «Estás empeorando esto», murmuró. Ava lo miró fríamente. «Ya lo hiciste», respondió ella.
Ellie gimió mientras Ethan lo volcaba sobre su estómago y ataba sus muñecas con un trozo de cincha de nylon resistente sacada de una paleta cercana. El material se clavó en la carne sin cortar, diseñado para mantener la carga estable a velocidades de carretera, más que suficiente para sujetar a un hombre que lucha. Nolan permaneció donde estaba, con las manos levantadas ahora, los ojos inquietos. Su confianza se evaporaba a medida que la geometría del patio dejaba claro lo atrapado que estaba. No entienden con quién se están metiendo, dijo, intentando sonar amenazante y encontrando solo fatiga. Ethan se acercó, su sombra larga en los faros. Entendemos exactamente, dijo. Por eso no vas a salir caminando. Ava miró hacia el contenedor de transporte, medio enterrado en la nieve cerca de la prensa, sus lados de acero rayados con óxido y hielo. Era una unidad estándar de 40 pies, con las puertas intactas, las bisagras rígidas por el frío, el interior oscuro y vacío, salvo por el olor a aceite viejo y hierro húmedo. La idea se había estado formando en su mente incluso antes de que apareciera el último hombre, nacida no de la crueldad, sino de la necesidad. No podemos dejarlos aquí, dijo en voz baja, y no puedo llamar a estos sin avisar a quien los envió. Ethan siguió su mirada y asintió una vez. El contenedor nos da tiempo. Trabajaron rápido, metódicamente. Ava cubriendo mientras Ethan y Ranger movían a los hombres uno por uno. Nolan se resistió brevemente, un destello de temperamento surgiendo cuando Ranger se acercó. La presencia del perro, una presión física que hablaba más fuerte de lo que los dientes podrían hacerlo jamás. Los hombros de Nolan se hundieron, la resignación reemplazó a la fanfarronería y se dejó guiar hacia adelante. Dentro del contenedor, el frío golpeaba con fuerza. El aliento se empañaba al instante. Las paredes metálicas irradiaban el mordisco del invierno. Ethan colocó a los hombres a lo largo de un lado, espaciándolos, revisando las ataduras con manos expertas. Ava los registró eficientemente, quitándoles teléfonos, cuchillos, radios, cualquier herramienta que pudiera inclinar la balanza a su favor. Encontró el teléfono de Nolan vibrando silenciosamente con un mensaje entrante y lo deslizó en una bolsa de evidencia. Su mandíbula se tensó ante el momento. Cuando el último hombre estuvo dentro, Ethan cerró las puertas de golpe. El acero se estrelló con un clang final y reverberante que resonó por todo el patio como un veredicto. Dejó caer la pesada barra de bloqueo en su lugar y la aseguró con un candado. Lo había rescatado de una jaula de equipos cercana. El clic sonó fuerte en el silencio. Por un momento, Ava se quedó allí, con la mano apoyada contra el metal frío, el corazón latiendo con fuerza mientras la realidad de lo que habían hecho se asentaba. 4 hombres que habían venido a borrarla ahora estaban atrapados en una caja de acero, vivos pero despojados de poder. No sintió triunfo, sino una sombría claridad. Ethan retrocedió, escaneando el perímetro, ya pensando en el futuro. Se darán cuenta de que algo anda mal, dijo, cuando falten a un control. Ava asintió, lo que significa que quien los envió se moverá. Miró el teléfono de Nolan de nuevo. La pantalla se iluminó brevemente cuando llegó otro mensaje, una sola palabra que le apretó el pecho. ¿Estado? Ranger estaba cerca, alerta pero tranquilo. La nieve se adhería a su pelaje. Sus ojos ámbar vigilaban el contenedor, como si desafiaran a su contenido a intentar algo estúpido. Ava se agachó y apoyó una mano enguantada contra su cuello, sintiendo la calidez sólida debajo del frío. Buen trabajo, murmuró. La cola del perro golpeó una vez, contenida pero complacida. Ava se enderezó y se encontró con la mirada de Ethan. Necesitamos información, dijo, y la necesitamos antes de que esto se convierta en una recuperación en lugar de una investigación. La expresión de Ethan se oscureció ligeramente. El peso de las operaciones pasadas se asentó. La conseguiremos, dijo, pero no aquí. Todavía no. Ava miró alrededor. La chatarra de hierro, el laberinto helado de acero y nieve que casi la había tragado entera. Entendía ahora que sobrevivir a la trampa era solo el comienzo.
Dentro del contenedor, un hombre empezó a gritar. Su voz era apagada y enojada. Sus puños golpeaban inútilmente contra el acero. El sonido se llevó brevemente, luego se desvaneció, absorbido por la nieve y la distancia. Eva se apartó de él. Su resolución se endureció. Esta noche, los cazadores se habían convertido en evidencia, y la verdad que llevaban no permanecería enterrada por mucho tiempo. El contenedor respiraba con ellos. El metal se contraía y expandía con el frío. Cada gemido era un recordatorio de que el invierno era un testigo implacable. Eva Morgan se paró justo dentro del umbral. La puerta se entreabrió lo suficiente como para dejar que la luz se derramara, reflejando la nieve del exterior. Su silueta se mantenía firme contra el interior tenue donde 4 hombres, que Ethan tenía sentados atados a lo largo de la pared, empañaban el aire con su aliento. Sus ojos ajustándose a la luz. Se había quitado el gorro. La nieve se había derretido en los mechones oscuros de su cabello, dejándolo húmedo contra su cuello. Su rostro, de pómulos marcados y pálido bajo el brillo frío, mostraba una calma que solo llegaba cuando el miedo se había reducido a un propósito. No se apresuró, no gritó. Marcó el ritmo con el silencio. Ethan Cole permaneció fuera del contenedor, medio girado hacia el patio. Una postura de centinela que le permitía controlar el perímetro sin invadir la habitación. Su mandíbula estaba tensa, la barba incipiente atrapaba la luz. Los ojos volvían a los hombres solo cuando Eva lo miraba. Ranger estaba sentado a su lado, con 4 años y sólido como un roble de invierno. Su pecho se elevaba lentamente, las orejas erguidas hacia el contenedor. La baja vibración en su garganta se sentía más que se oía. Ava entró por completo y cerró la puerta hasta dejar una rendija. El sonido cambió, amortiguado, íntimo. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del hombre más cercano, Marco Reyes, el limpiador alto con la cabeza rapada. Su barba estaba bordeada de escarcha, donde el aliento se condensaba. Sus ojos calculaban incluso ahora, como si los números aún pudieran salir bien. Voy a hacer preguntas, dijo Ava uniformemente. Vas a responderlas, sin discursos. Marcos sonrió con ironía. No tienes nada, dijo. Estás fuera del lugar, sin grabaciones, sin orden judicial. Ava no lo contradijo. Dejó que el momento pasara, luego metió la mano en su bolsillo y colocó el teléfono de Nolan Price en el suelo entre ellos. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Estabas esperando instrucciones, dijo. Están esperando un estado. Nolan, el ex oficial de correcciones con la mandíbula pesada y los ojos cansados, se movió contra sus ataduras. Era más ancho que los demás, con hombros gruesos debajo de la parca. Un hombre acostumbrado a apoyarse en la autoridad en lugar de ganársela. Los años transcurridos desde su despido lo habían endurecido, lijando cualquier paciencia que alguna vez hubiera tenido. Eso no prueba nada, dijo Nolan, con voz baja. Prueba que tienes miedo, respondió Ava. Dirigió su atención a Eli Porter, el hombre más bajo con la piel marcada y los ojos inquietos. Estaba temblando, no solo de frío. El miedo lo hacía frágil. Ava reconoció el tipo. Hablador cuando se le acorrala, cruel cuando tiene confianza. Eli, dijo, leyendo su nombre de memoria sin mostrar cómo lo sabía. Sigues mirando la puerta, hizo una pausa. El gruñido de Ranger se hizo más profundo, no más fuerte, solo más cercano. El sonido del viento invernal presionando contra el marco de una puerta. Eli tragó saliva. No puedes hacer esto, soltó. ¿Crees que eres el primer policía que lo intenta? Alba se reclinó sobre sus talones. Creo que estás cansado, dijo, y creo que el hombre que los envió no vendrá por ustedes. Marcos se rió una vez, agudo. No lo conoces. Eva levantó la vista. Conozco la máscara, dijo. Manos limpias, palabras limpias, conferencias de prensa sobre integridad. La risa murió. El silencio se intensificó. Ava observó las reacciones en cascada. Los ojos de Marcos se desviaron. Los hombros de Eli se desplomaron. La mandíbula de Nolan se apretó. Ella presionó. ¿Quién dio la orden? Marco miró al suelo. No importa, dijo. No lo harás pegar. Ava asintió como si concediera un punto.
Entonces ayúdate a ti mismo, dijo. Nombres por influencia. Fuera, Ethan cambió su peso. El dolor en su hombro se encendió. Mantuvo su distancia a propósito. Los interrogatorios no eran su campo de batalla, pero observaba el ritmo de Eva con aprecio. La forma en que espaciaba las respiraciones dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Ranger se levantó y dio un solo paso más cerca de la puerta. Su presencia llenó el contenedor como el clima. Los hombres lo sintieron. La confianza de Nolan se fracturó primero. ¿Quieres un nombre?, espetó. ¿Quieres el tipo que te acaba? Ava mantuvo su mirada. Quiero la verdad. Nolan exhaló por la nariz. El jefe Harold Whitaker dijo, y las palabras cayeron como hierro. Ava sintió el impacto en su pecho, algo físico. Lo había sospechado. Nunca había querido oírlo. Marco maldijo por lo bajo. Eli cerró los ojos con fuerza. Ava no reaccionó exteriormente. Hizo la siguiente pregunta como si fuera rutina. ¿Cómo? Nolan giró los hombros. La pelea se estaba agotando. Él no llama, dijo. Nunca pone su voz en ello. Las órdenes llegan a través de un intermediario. Ava inclinó la cabeza. ¿Nombre? Nolan vaciló. El gruñido de Ranger volvió constante como la nieve. Capitán Lucas Reeve, dijo Nolan finalmente. Operaciones internas, el tipo que hace que las cámaras olviden. Eva cerró los ojos un instante. Capitán Lucas Reeve, alto, anguloso, siempre impecablemente arreglado, con el pelo plateado en las sienes, un hombre que hablaba suavemente y sonreía en los momentos adecuados. Una vez fue su mentor, alabó su diligencia, le advirtió amablemente sobre las realidades políticas. Reeve había perdido a un hermano hacía años en una operación fallida, un evento que lo había vaciado y dejado atrás a un hombre que creía que los resultados importaban más que los métodos. Eva abrió los ojos. ¿Cuál era el plan? Marco respondió ahora, la resignación reemplazando la bravuconería. Tú entras. Nosotros organizamos un resbalón cerca de la prensa. Trauma craneal. Fallo del equipo. Eli añadió, con la voz quebrada. Lo cerrarían rápido. Trágico accidente. Ava asintió grabando cada detalle en su mente. ¿Pagos? Nolan inclinó la barbilla hacia el teléfono. Escalados, empresas de remolque, contratos de chatarra, parece limpio. Eva tomó el teléfono de nuevo, embolsándolo. Se levantó, sintiendo el frío filtrarse por sus botas. Me han dado suficiente, dijo. Por ahora. Marco se burló débilmente. ¿Crees que Whitaker caerá? Eva le sostuvo la mirada. Creo que las máscaras se agrietan cuando la habitación se ilumina. Abrió la puerta más. La luz inundó la habitación. Ethan se acercó. Su presencia era tranquila, pero innegable. Eva habló sin mirarlo. Necesitamos pruebas que no se evaporen, dijo. Los hombres dentro del contenedor empezaron a discutir, las voces superponiéndose, el miedo deshaciendo cualquier lealtad que hubieran traído consigo. Ava cerró la puerta de nuevo, encerrando el sonido tras el acero. Volvió a salir a la nieve, estabilizando la respiración. Ranger apoyó brevemente la cabeza contra su muslo, un peso que la conectaba a la tierra. Ava posó la mano en su pelaje, sintiendo una gratitud aguda e inesperada. Miró el depósito de chatarra, las pilas de restos plateadas por la luz de la luna, y comprendió la magnitud de lo que había descubierto. La máscara del hombre limpio tenía un nombre ahora, y los nombres podían probarse. La nieve regresó justo antes del amanecer, más fina ahora, cayendo como ceniza sobre el depósito de chatarra, suavizando los bordes duros del acero y el crimen por igual. Eva Morgan estaba de pie cerca del borde del patio, envuelta en una chaqueta de trabajo prestada varias tallas demasiado grande, observando a Ethan Cole moverse con metódica precisión mientras preparaba la escena que la declararía muerta. Su rostro estaba pálido por el agotamiento, con oscuras ojeras grabadas bajo sus ojos, pero su mirada era firme, más aguda que la noche anterior. El miedo había terminado su trabajo. Lo que quedaba era resolución. Sabía, con una claridad que dolía, que si entraba en el cuartel general con confesiones grabadas y teléfonos incautados,
La maquinaria que acababa de desenmascarar la borraría antes del almuerzo. Los archivos desaparecerían. Las pruebas se extraviarían. Los testigos se retractarían o desaparecerían. La reputación del jefe Harold Whitaker la engulliría por completo. Ethan entendía este tipo de guerra. Había luchado contra enemigos que se escondían tras pueblos y uniformes, hombres que sonreían mientras firmaban sentencias de muerte. Este era un terreno familiar, solo que más frío. Si lo confrontamos directamente, lo negará, dijo Ethan en voz baja, agachado junto a un sedán quemado, vertiendo cuidadosamente una cantidad medida de acelerante sobre el suelo empapado de nieve. Su voz era tranquila, profesional, el tono que utilizaba cuando explicaba una maniobra que no tenía margen de error. Si lo asustamos, se esconderá. Pero si le hacemos creer que el trabajo está hecho, saldrá a la superficie para limpiarlo. Ava asintió. A gente como Whitaker no le gusta confiar en nadie para terminar las cosas. Dijo, necesitan ver el cuerpo. Ethan la miró de reojo. Entonces le daremos uno. Trabajaron sin prisa, conscientes de que el tiempo importaba más que la velocidad. Ethan montó el accidente con ojo para la plausibilidad. El coche patrulla de Ava se introdujo torpemente en una pila de chatarra, con el capó arrugado lo justo, el parabrisas agrietado en forma de telaraña, pero no explotado. Esparció su linterna, la radio y la placa de forma que sugirieran pánico, no planificación. De un botiquín médico recogido de su camión, mezcló sangre falsa, oscura, viscosa, convincente, y la untó a lo largo del marco de la puerta y en la nieve, siguiendo los patrones de la gravedad y el movimiento, no del dramatismo. Ava observó atentamente, memorizando los detalles, sabiendo que Whitaker notaría cualquier inconsistencia. Él me enseñó a leer escenas, dijo suavemente, cuando todavía creía en él. Ethan hizo una pausa, luego asintió. Entonces esto hablará su idioma. Ranger, con la nieve pegada a su pelaje, recorría el perímetro, alerta pero tranquilo. Su presencia los conectaba a la tierra a ambos. Cuando la escena estuvo montada, Ethan retrocedió y la examinó desde múltiples ángulos, entrecerrando los ojos, ajustando una marca de neumático aquí, un rasguño allí, hasta que la historia se contó sola. Una detective que se apresuró sola cometió un error fatal. Ava respiró hondo lentamente. Esta es la última vez que piensa que ha ganado, dijo. Ethan la miró a los ojos. Después de esto, vamos a por todas. Mientras el amanecer se acercaba, Ethan pasó a la siguiente fase. Sacó un teléfono satelital destrozado de su mochila, con la carcasa llena de cicatrices, sus botones desgastados. Se alejó de Ava mientras marcaba, bajando la voz al tono cortante de los viejos contactos. La llamada conectó al tercer tono. Soy Cole, dijo. Necesito a la oficina estatal y a un fiscal federal. Discreción. Ahora. Al otro lado, el agente especial Daniel Hargrave escuchó sin interrumpir. Hargrave era un hombre alto y delgado de mediana edad, con el pelo ya en retroceso, los ojos perpetuamente cansados, el tipo de investigador que había pasado demasiado tiempo viendo a hombres poderosos quedar libres por tecnicismos. Creía en la paciencia, en las trampas que se cerraban lentamente. ¿Estás seguro?, preguntó Hargrave. Estoy lo suficientemente seguro como para apostar mi vida, respondió Ethan. Y la de ella. Hubo una pausa. ¿Dónde? Spokane. Depósito de chatarra, pero todavía no. Tiene que venir a nosotros. A media mañana la máquina de rumores hizo su trabajo. Se había encontrado un cuerpo. Una detective. Un accidente, tal vez. Ava permaneció oculta en una oficina de almacenamiento cercana, envuelta en mantas, escuchando el lejano sonido de las sirenas a las que no podía responder. Ethan observaba desde una cresta de chatarra mientras llegaban vehículos sin distintivos, luego se marchaban, y la escena se sellaba rápidamente bajo la autoridad del propio departamento. Todo salió exactamente como Ethan había predicho. Whitaker no llegó inmediatamente. Esperó. Siempre esperaba. El jefe Harold Whitaker llegó después del mediodía,
saliendo de un SUV negro con una calma medida, con el abrigo inmaculado a pesar de la nieve. Tenía casi 60 años, era alto, con el pelo plateado y el rostro compuesto en una expresión de dolor fingido. Su mandíbula estaba bien afeitada, sus ojos eran de un gris frío que rara vez traicionaba la emoción. Para el público, era la encarnación de la moderación y el principio. Para Ava, que observaba a través de una estrecha rendija en la pared de la oficina, parecía un hombre inspeccionando un desastre que había pagado para que limpiaran. Whitaker recorrió la escena lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda, murmurando al capitán Lucas Reeve a su lado. Reeve tenía el mismo aspecto de siempre, anguloso, elegante, con movimientos precisos, con un aspecto de dolor como un traje hecho a medida. Ethan los observaba desde lejos, con Ranger a sus pies, escuchando a través de un micrófono parabólico dirigido a sus voces. Desafortunado, dijo Whitaker en voz baja, pero limpio. Sin testigos, respondió Reeve, ni cabos sueltos. Whitaker asintió. Quiero que retiren el vehículo, que aseguren las pruebas. Yo me encargaré de la prensa. Ese fue el momento. La frase que Ethan había estado esperando. Presionó su micrófono una vez. El sonido resonó débilmente en el patio. Lo suficiente para llamar la atención de Whitaker. Siempre le gustó verlo usted mismo, jefe, dijo Ethan, apareciendo a la vista. Ava emergió momentos después de entre las sombras, viva, firme, con los ojos fijos en el hombre que había ordenado su eliminación. Whitaker se quedó helado. El color se le fue del rostro tan rápido que fue casi imperceptible. Pero Ava lo vio. Reeve retrocedió instintivamente, con la mano temblorosa hacia su teléfono. Esto es un error, dijo Whitaker automáticamente, volviendo a ponerse la máscara. Estás muerta. La voz de Ava resonó en la nieve, tranquila y clara. Firmaste mi sentencia de muerte, Harold, y lo acabas de confirmar. Alrededor, los vehículos se movían con el crujido de los neumáticos. El agente Hargreaves salió de una limusina estatal con una orden en la mano, flanqueado por agentes federales. La boca de Whitaker se abrió y luego se cerró. Por primera vez, las palabras le fallaron. La jugada había funcionado. La noche se asentó sobre Ironwell Salvage por última vez. El tipo de oscuridad invernal que se sentía deliberada, como si la tierra misma hubiera aceptado ser testigo. La nieve se había convertido en una fina costra, endurecida y reflectante bajo el pálido resplandor de la luna, y los montones de metal estaban ahora más silenciosos, menos como tumbas y más como monumentos a lo que ya había pasado. Ethan Cole esperaba junto a un cofre de herramientas, marcado por años de duro uso, con la respiración firme y el cuerpo quieto. Llevaba la misma chaqueta oscura, las mismas botas desgastadas, pero había una finalidad en su postura que Ava Morgan reconoció incluso desde el otro lado del patio. Esto era un final. Ranger yacía a los pies de Ethan, de 4 años, poderoso, con el pelaje negro y fuego oscurecido por la nieve y el aceite, los ojos entrecerrados pero alerta. Una promesa contenida más que una amenaza. Ava estaba de pie en las sombras cerca de la estructura de la oficina, su figura delineada solo cuando el viento cambiaba. Se veía diferente ahora, no en uniforme, sino en ropa de calle, jeans oscuros y un abrigo grueso, el cabello recogido simplemente, su rostro más tranquilo que en semanas. El miedo que una vez vivió en su pecho se había quemado, reemplazado por algo más firme, certeza. El cebo se había colocado cuidadosamente. Se había dejado filtrar la palabra de que una unidad externa había sobrevivido al accidente simulado, que podría contener registros que vincularan al equipo de limpieza con una operación más amplia. Era el tipo de rumor que obligaría a un hombre como Harold Whitaker a actuar personalmente. Había construido su imperio sobre el control, sobre la creencia de que solo él podía gestionar la limpieza final. A las 11:17 p.m., aparecieron faros en la puerta lejana. Un SUV negro entró, seguido por un segundo vehículo, ambos motores al ralentí bajo, contenidos. Whitaker salió primero. Llevaba un abrigo de lana perfectamente planchado, su cabello plateado inmaculado,
su rostro compuesto en esa expresión familiar de cansado de ver. Tenía alrededor de 50 y tantos años, alto y de espalda recta, un hombre cuya imagen pública había sido perfeccionada durante décadas. A su lado caminaba el capitán Lucas Reeve, anguloso y preciso, con sus delgados labios apretados en una línea de concentración, los ojos afilados detrás de unas gafas de montura metálica. Reeve llevaba una tableta bajo el brazo como un objeto de consuelo, la herramienta de un hombre que creía que la documentación aún podía doblegar la realidad. Otras dos figuras seguían a distancia, hombres simples, olvidables, músculo más que mente. Whitaker inspeccionó el patio y habló, su voz baja pero descuidada en el aire frío. No deberíamos estar aquí, dijo, pero no podré dormir sabiendo que hay un cabo suelto. Reeve asintió. La unidad existe, respondió. Si sale a la luz, todo sale a la luz. La boca de Whitaker se tensó. Entonces desaparece. Esta noche. Ethan ajustó la pequeña cámara escondida dentro del cofre de herramientas abierto, su lente mirando a través de una estrecha abertura. Otro dispositivo, no más grande que una baraja de cartas, estaba imantado debajo de la tapa, grabando el audio limpiamente. Una tercera cámara, colocada antes por el equipo estatal, observaba desde la cabina de una carretilla elevadora al otro lado del patio. La redundancia era un lenguaje en el que Ethan confiaba. Whitaker y Reeves se acercaron a los restos del naufragio escenificado, con las botas crujiendo suavemente. Era persistente, dijo Reeve con un rastro de irritación rompiendo su compostura. La advertiste. Whitaker exhaló, con algo de impaciencia en el sonido. La persistencia es admirable, respondió, hasta que se vuelve peligrosa. Hizo una pausa y luego añadió, los sacrificios mantienen la estructura en pie. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desnudas e incriminatorias. Eva sintió que su pulso se ralentizaba. Ahí estaba. No sospecha, no inferencia. Admisión. Salió de entre las sombras entonces, con las botas firmes sobre la nieve. Qué curioso, dijo con calma. Solías decir que la ley no necesitaba sacrificios. Whitaker se quedó helado. El color se le fue del rostro de una manera que ninguna cantidad de disciplina podía ocultar. Por un instante pareció genuinamente confundido, como si la realidad hubiera perdido una marcha. Ava, dijo, su nombre como un reflejo. Estás viva, terminó ella. Ranger se levantó silenciosamente junto a Ethan y dio un solo paso adelante, colocándose entre Ava y los hombres sin un gruñido, sin mostrar los dientes. Era una pared viviente, músculo e intención, la encarnación de la consecuencia. La mano de Reeves se movió hacia su tableta. Luego se detuvo cuando las luces rojas y azules se encendieron en la puerta. Los vehículos entraron a raudales, con los neumáticos crujiendo, los motores apagándose. El agente especial Daniel Hargreaves entró en la luz, alto y enjuto, con el abrigo desabrochado, la placa visible, los ojos fijos en Whitaker, con una satisfacción cansada. Jefe Harold Whitaker, dijo Hargreaves con voz resonante, está arrestado por conspiración para cometer asesinato, obstrucción de la justicia y crimen organizado. La compostura de Whitaker se resquebrajó por fin. Esto es absurdo, espetó. No tienen. Tenemos sus palabras, respondió Hargreaves, y su momento oportuno. Reeves se desplomó ligeramente. La lucha se agotó de él cuando los agentes se acercaron. Uno de los hombres olvidables instintivamente buscó su cinturón y se detuvo cuando la mirada de Ranger se fijó en él, el perro inmóvil, sin parpadear. Las esposas se cerraron con un clic. El sonido agudo y final. Whitaker se mantuvo rígido mientras el acero se cerraba alrededor de sus muñecas. Sus ojos parpadearon una vez más hacia Eva, buscando algo. Ira, miedo, triunfo. No encontró nada de eso. Eva sostuvo su mirada con tranquila certeza. Me enseñaste a seguir la verdad, dijo. Finalmente lo hice. El patio se llenó de movimiento entonces, agentes asegurando pruebas, fotografiando la escena, sellando vehículos. La nieve seguía cayendo, más ligera ahora,
como si la noche misma se estuviera aliviando. Por la mañana, Iron Well Salvage era solo otro lote industrial bajo investigación. Whitaker y Reeves se habían ido, sus reputaciones derrumbándose bajo el peso de las palabras grabadas y las líneas de tiempo corroboradas. La máscara limpia yacía destrozada, imposible de volver a montar. Semanas después, Eva estaba en un edificio estatal, lejos del depósito. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales. Llevaba un blazer a medida, con una placa prendida en el cinturón. Su postura era relajada, pero atenta. La carta sobre el escritorio confirmaba su reincorporación y ascenso a la Unidad Estatal de Investigaciones Internas. Se sentía menos como una victoria que como una alineación. Su trabajo finalmente concordaba con su conciencia. Firmó una vez, con decisión. Ethan no asistió a la conferencia de prensa. Nunca tuvo la intención de hacerlo. Estaba en las afueras del pueblo con Ranger a su lado, la camioneta cargada, el camino abierto. Ava lo encontró allí de todos modos, con el aire invernal fresco y limpio. «Te llamarán héroe», dijo ella. Ethan negó con la cabeza. «Lo olvidarán», respondió. Ranger movió la cola una vez, contenido pero complacido. Ava se agachó y presionó brevemente su frente contra la ancha cabeza del perro. Gratitud sin palabras. «No tenías que detenerte», le dijo a Ethan. Él miró hacia el camino. «Escuché algo que no estaba bien», dijo simplemente. «Eso suele ser suficiente». Se subió a la camioneta. Ranger saltó tras él, luego se detuvo, mirando a Ava con ojos brillantes y sabios. Si los perros pudieran sonreír, él lo hizo. El motor arrancó y la camioneta se alejó, dejando huellas que la próxima nevada borraría. Cuando la nieve se derritió esa primavera, el depósito de Ironwell no reveló nada extraordinario, solo acero, tierra y el recuerdo de una noche en que las máscaras fallaron y la justicia encontró su forma. A veces, los milagros no llegan con truenos o luz del cielo. A veces caminan a nuestro lado en silencio, con botas desgastadas, patas embarradas o una placa cansada que todavía cree en la verdad. Esta historia nos recuerda que Dios a menudo obra a través de momentos ordinarios, a través de un extraño que elige escuchar, a través de un perro que hace guardia sin temor, a través de una persona que se niega a mirar hacia otro lado cuando algo se siente mal. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos versiones más pequeñas de esta elección: hablar o permanecer en silencio, dar un paso adelante o apartarnos, proteger lo que es correcto, incluso cuando el costo se siente pesado. La fe no solo se encuentra en la oración, se encuentra en la acción, en el coraje, en elegir el amor y la justicia cuando el mundo nos tienta con comodidad y compromiso. Que Dios bendiga a cada persona que ve esta historia, que ponga guardianes en su camino cuando el peligro se acerque, que les dé discernimiento para reconocer la verdad, fuerza para defenderla y paz cuando la tormenta finalmente pase. Y que les recuerde que ningún buen acto, por pequeño que sea, pasa desapercibido. Si esta historia tocó su corazón, por favor compártala con alguien que necesite esperanza hoy. Deje un comentario y díganos desde dónde nos está mirando. Leemos cada uno. Y si cree que la fe, el coraje y la bondad aún importan en este mundo, por favor suscríbase al canal para que nunca se pierda una historia como esta. Que Dios los cuide a ustedes y a sus seres queridos. Que su luz guíe sus pasos y que siempre encuentren el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando nadie le esté mirando.